Después de 3 años juntos, trajo a casa a su amante embarazada, así que me fui en silencio, pero él se derrumbó al instante. Habíamos estado juntos durante 3 años. Hasta que un día, mi novio trajo a casa a una mujer embarazada. Lo que me revolvió el estómago fue el hecho de que el niño que llevaba era suyo. Benjamin y yo nunca habíamos peleado, ni una sola vez en todos esos años. Siempre había sido amable, atento y considerado. Si no hubiera pasado nada inesperado, estaríamos planeando nuestra boda este año. Él había estado de viaje de negocios durante 2 meses. Hoy, finalmente regresaba a casa. Después del trabajo, corrí al mercado, compré todos sus ingredientes favoritos y regresé rápidamente para preparar la cena. Llegué a casa 10 minutos antes de lo habitual. Presioné mi huella dactilar en la cerradura y entré, esperando ver solo a Benjamin. Pero para mi sorpresa, había una mujer sentada en la sala de estar. «Ashley, ¿has vuelto?», dijo Benjamin, levantándose con una sonrisa tímida. Se veía incómodo mientras sostenía una manzana medio pelada en una mano y un cuchillo de pelar en la otra. Cuando me vio, rápidamente le entregó la manzana a la mujer sentada en el sofá detrás de él. Esas manzanas las había enviado mi madre desde su ciudad natal, solo porque a Benjamin le encantaban. Todos los años, durante los últimos 3 años, se esforzaba por enviárnoslas. Le había dicho muchas veces que no valía la pena el costo del envío, pero nunca me hacía caso. Y ahora, viéndolo pelar una de esas manzanas para otra persona, sentí que algo se apretaba en mi pecho. Coloqué silenciosamente las bolsas de la compra en el armario de la entrada. Había elegido todo lo que le gustaba. Benjamin debió haber notado el cambio en mi expresión porque se apresuró a explicarse. «Este es Emily, mi colega», dijo rápidamente. Estuvimos juntos en el viaje de negocios. Acaba de terminar la cuarentena, pero ahora su vecindario ha sido marcado nuevamente como área de alto riesgo. Todavía no puede regresar a casa, así que preguntó si podía quedarse con nosotros por unos días. Volví mi mirada hacia Emily. No parecía avergonzada en absoluto, de hecho, parecía bastante complacida consigo misma mientras me miraba y exclamó dulcemente: «Hola, hermana». Asentí con neutralidad, pero la idea de que una extraña se mudara repentinamente a nuestra casa me inquietó profundamente. Esta no era la primera vez que veía a Emily. Era pequeña, de piel clara y ojos grandes y redondos que siempre parecían demasiado brillantes. No hablaba mucho, pero había visto la forma en que miraba a Benjamin durante las reuniones de la empresa. Esa mirada, la forma en que lo observaba desde el otro lado de la habitación, siempre me había hecho sentir incómoda, como si alguien estuviera reclamando silenciosamente lo que era mío. Algo se sentía muy mal. En 3 años, Benjamin nunca había traído a un colega a casa, ni hombre ni mujer. Y ahora esto. Si Emily realmente no tenía a dónde ir, podría haberse quedado en el dormitorio de la empresa o haberse registrado en un hotel. No había ninguna razón por la que necesitara quedarse aquí, especialmente en nuestro pequeño apartamento, un loft de 40 metros cuadrados apenas lo suficientemente grande para los dos. Agregar a otra persona sería más que inconveniente. Benjamin siempre había sido considerado, tenía que saber eso. Así que o había perdido la cabeza, o había otra razón. «Solo tenemos un dormitorio», le recordé, esperando que reconsiderara. Sonrió torpemente y dijo: «Ya pensé en eso. Puedes dormir en el estudio, yo tomaré el sofá, Emily puede usar el dormitorio». Así, sin más, lo había reorganizado todo sin preguntar. Por supuesto, yo no estaba de acuerdo con eso. Para mí, Emily era como un cuco en el nido de otro, empujando lentamente a la dueña legítima. «Esta es mi casa», le espeté, negándome a dejar que decidiera las cosas a mis espaldas. Y fue entonces cuando el hombre que había conocido durante 3 años cambió repentinamente. Su rostro se oscureció y se pasó la mano por el pelo con frustración antes de gritar: «Ashley, Emily está embarazada. No podemos hacer que una mujer embarazada duerma en el sofá. Solo se quedará unos días». «¿Por qué estás haciendo tanto alboroto? Embarazada». Así que esa era la verdadera razón. Por eso tenía que quedarse. Sin preguntas. Volví mi mirada hacia Emily. Estaba sonriendo, esa cara dulce e inocente ahora tenía un brillo de triunfo en sus ojos. Era sutil, casi oculto, pero lo vi, agudo y astuto, como un zorro. Que yo sepa, Emily ni siquiera tenía novio hace solo 2 meses. En una cena grupal, había bromeado sobre la necesidad de que alguien la invitara a una cita. Y ahora, de repente, ¿estaba embarazada? Debe pensar que nací ayer. Dejé escapar una pequeña risa, no porque algo fuera gracioso, sino porque finalmente los había visto. Estos dos claramente habían ensayado esta pequeña actuación. Estaban haciendo un espectáculo justo debajo de mi nariz y yo había sido la tonta que lo veía desarrollarse. «Bien», dije con calma. «Ustedes dos pueden jugar a las casitas todo lo que quieran. Me iré». Di media vuelta y caminé hacia la puerta. No tenía interés en quedarme ni un momento más en ese lugar. Tenía cosas mejores que hacer que sentarme a ver su ridícula actuación. Estos últimos 3 años, ¡qué error! Me enamoré de un perro y lo confundí con un hombre. En ese momento, Emily se abalanzó y agarró la correa de mi bolso. Sus dedos se aferraron con fuerza, como si tuviera miedo de dejarme ir. Miré hacia abajo a su mano y algo en ella, tan desesperada, tan intrusiva, me repugnó. Bajé la voz y dije con firmeza: «Quita tu mano de mí». Ella rió torpemente y lentamente retiró su mano, luego me miró con ojos grandes y suplicantes. «Ashley», dijo en un tono suave y lastimero, «sé que no debería estar aquí. Realmente no quería mudarme,
pero Benjamín estaba preocupado. Dijo que no era seguro para una mujer embarazada estar sola, así que insistió en que me quedara. Nunca quise causar una pelea entre ustedes dos. Por favor, no te enojes con él. Me iré ahora. La miré y una amarga carcajada se me escapó. Si realmente tenía la intención de irse, ya lo habría hecho. ¿Cuál era el punto de esta actuación? Siempre había sospechado que había algo más en ella que esa actuación tranquila e inocente. Ahora vi la verdad. Era una maestra en interpretar a la víctima frágil, cuidadosamente diseñada para tocar las fibras sensibles del corazón de un hombre. Me enfermó. Antes de que pudiera responder, Benjamín se abalanzó y tiró de Emily protegiéndola. «Estás embarazada», dijo, su voz llena de preocupación. «¿A dónde crees que vas?» «El primer trimestre es el más peligroso. Necesitas un descanso adecuado, buena comida y un ambiente estable. No puedes simplemente irte así». Emily lo miró con ojos llenos de lágrimas. «Benjamín, todo esto es mi culpa. Nunca tuve la intención de causarte problemas». Sus ojos brillaban con lágrimas, pero no cayó ni una sola gota. Era como si las estuviera guardando, midiéndolas para obtener el máximo efecto. Viéndolos allí de pie, tan llenos de emoción, casi quería aplaudir. Para un extraño, parecerían la pareja perfecta, destrozada por las circunstancias. Crucé los brazos y dejé escapar una risa fría. Fue entonces cuando Emily finalmente dejó caer las lágrimas. Corrieron por sus mejillas como perlas en un collar roto mientras sollozaba. Se volvió y corrió hacia la puerta. «Déjame ir», gritó. Benjamín entró en pánico. La agarró con fuerza y la volvió a traer a sus brazos, luego se volvió hacia mí con el rostro torcido por la ira. «Emily no se va a ningún lado», gritó. «Esta es mi casa y yo decido quién se queda. Ella se quedará aquí y dormirá en el dormitorio principal». Su voz resonó por la habitación. Nunca me había hablado así antes, pero ahora, por ella, no tenía problema en gritarme. En ese momento, supe, sin lugar a dudas, que el niño que llevaba a Emily era suyo. Ya no tenía sentido negarlo. Los dos habían estado de viaje de negocios durante un mes completo, un hombre y una mujer solos, pasando todos los días y noches juntos. Cualquiera podría adivinar lo que pasó. Emily había comenzado a aparecer cada vez más en nuestras reuniones sociales. Claramente, este romance había estado sucediendo durante un tiempo. Estaban allí fingiendo ser inocentes, pero no había vergüenza en sus ojos, ninguna. No tenía intención de rebajarme a discutir con gente como ellos. Si Emily quería lo que quedaba de él, podía quedárselo. Ya no me importaba. Trabajaba en finanzas, mis ingresos eran varias veces más altos que los de Benjamín. Sí, él alquilaba este apartamento, pero todas las cuentas, cada compra de comestibles, cada prenda de vestir de diseñador que llevaba puesta, yo las pagaba y Emily, tan calculadora como era, no podía haber pasado por alto que yo era quien lo alimentaba, lo vestía, le daba la vida que disfrutaba. Y él se dio la vuelta y la usó para construir una vida con otra persona. Ahora estaba embarazada. Bien, si me iba, lo haría completamente. Ni un centavo más vendría de mí. Que vea hasta dónde podía llegar su salario ahora. Me volví hacia Benjamín con una mirada fija. Dijiste que esta es tu casa y tú decides quién se queda. Entonces dime, ¿en qué base haces esa afirmación? Mi tono era tranquilo, pero el acero en mi voz hizo que tanto él como Emily se congelaran. Luego, sin decir una palabra más, volví a la sala de estar y me senté en el sofá. Extendí mis brazos sobre el respaldo, crucé las piernas y los miré como una reina defendiendo su trono. Este seguía siendo mi espacio y yo no me iba a ningún lado. El rostro de Benjamín se ruborizó, luego palideció. Claramente no esperaba que lo avergonzara así delante de Emily. «Ashley», dijo, tratando de mantener la voz firme, «¿qué quieres decir con esto?» Para mí era obvio que su orgullo había recibido un golpe. Parecía culpable, pero aún intentaba mantener una fachada tranquila. No pude evitar encontrarla divertida. «Quiero decir, es hora de ajustar cuentas», dije ligeramente. Los dos se miraron, luego me miraron con confusión. Claramente no entendían lo que quería decir con ajustar cuentas. Dejé que el silencio se prolongara por un momento, luego añadí, «el bebé de Emily». Deliberadamente prolongué la última palabra, observando cómo el rostro de Benjamín se contraía de pánico. Las comisuras de mis labios se curvaron en burla. «Es tuyo, ¿no es así?» Todo el cuerpo de Benjamín se quedó rígido. Lo vi claramente. Así que había tenido razón todo el tiempo. «Ashley, no es lo que piensas», intentó explicar Emily con la voz temblorosa. Oh, levanté las cejas. «Entonces, ¿qué es?» Benjamín dio un paso adelante protectoramente, protegiendo a Emily con su cuerpo. Alzó la voz. «Deja de ser irracional, Ashley». «Irracional», repliqué. «¿Ni siquiera te escuchas? ¿Dónde está tu vergüenza, Benjamín?» Por un momento, no tuvo nada que decir. Sabía que estaba equivocado. He terminado de perder mi tiempo. Es tarde y necesito descansar. Por favor, vete ahora, hice un gesto hacia la puerta. La voz de Benjamín se volvió defensiva. «Ashley, yo soy quien paga el alquiler». «Sí, lo sé», respondí sin mirarlo, «pero el contrato está a mi nombre. Cada mueble de esta casa lo compré yo. Incluso esos zapatos elegantes y ropa de diseñador tuyos, yo los pagué». Con naturalidad, tracé el borde de mis uñas recién manicuradas, tranquila e imperturbable. Él cayó. Sabía que estaba luchando por encontrar una réplica, pero no podía negar la verdad.
Había vivido de mí durante 3 años. Ashley, no puedes simplemente echarnos. ¿A dónde se supone que debe ir Emily a estas horas de la noche? Está embarazada. Ah, así que ahora quería probar la ruta de la simpatía. Qué lástima para él, no me conmovieron la culpa ni las amenazas. ¿Quién dijo que se va sola? No es para eso que estás tú, respondí con calma. ¿Qué intentas decir? Benjamin parecía genuinamente confundido o tal vez solo se hacía el tonto. Me moví en mi asiento, mi tono perezoso y frío. Me refiero a ti, señalé directamente hacia él, luego giré mi dedo hacia Emily y ambos. Los dos salgan de mi casa ahora mismo. Por favor, Ashley, no hagas una escena. Si realmente te molesta que Emily se quede aquí, le encontraré otro lugar mañana, pero no esta noche. Había cambiado de táctica de nuevo, tratando de sonar razonable, pero yo había terminado de darle oportunidades. No, ambos se van ahora o llamaré a la policía y los denunciaré por fraude. Los ojos de Benjamin se abrieron con incredulidad. No esperaba que llegara tan lejos. Ashley, ¿cómo puedes decir algo así? Preguntó, con aire herido, como si yo lo hubiera traicionado. Lo miré fijamente, impasible. ¿Te vas o no? Contaré hasta 3. Si todavía están aquí, llamaré a la policía. Desbloqueé mi teléfono y comencé a marcar. El rostro de Benjamin y los ojos de Emily se llenaron de lágrimas. Resopló y dijo con una voz suave y lastimosa, Ashley, ¿realmente vas a ser tan cruel? Ashley, ¿cómo puedes hacerme esto? Casi me reía a carcajadas. La desvergüenza de estos dos no conocía límites. ¿Qué se supone que debo hacer? Adorarlos a ambos como si fueran de la realeza, repliqué. Emily no tuvo respuesta para eso. Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido. Emily, deja de hablarle, murmuró Benjamin. He visto sus verdaderos colores ahora. Espera aquí, iré a empacar nuestras cosas. Se dio la vuelta y caminó hacia el dormitorio mientras Emily permanecía en la puerta, llorando en silencio, como si fuera la víctima. Lo seguí. Se congeló por un segundo cuando me vio entrar, luego rápidamente se enderezó y dijo con el rostro frío, mira, no tiene sentido continuar con esto. Creo que ambos necesitamos un poco de espacio para calmarnos. Me apoyé en el marco de la puerta y lo observé, sin ocultar mi desdén. No tengo nada más que decir, le dije. Solo vine a asegurarme de que no te llevas nada que no te pertenezca. Benjamin bajó la cabeza y siguió doblando la ropa en una bolsa, fingiendo no oír, pero sabía que mis palabras habían dado en el clavo. Benjamin se congeló por un momento, luego se volvió hacia mí, con el rostro torcido de rabia. ¿Qué se supone que significa eso? Ashley, exigió. Crucé los brazos con calma y respondí, significa que el reloj, el portátil y todos esos objetos de colección de precio excesivo que tanto te gustan fueron pagados con mi dinero. Nunca te los regalé y no hay transferencia de propiedad. Yo los compré, así que se quedan. No te llevas ni uno solo. El rostro de Benjamin se oscureció hasta un tono que me recordó al hígado demasiado cocido. Me sentí extrañamente satisfecha al ver esa expresión en él, añadí con una sonrisa fría. Por supuesto, no soy completamente despiadada. Puedes empacar un par de conjuntos de tu propia ropa. Si bien no me gustaría nada más que verte salir de aquí sin nada, todavía vivo aquí y prefiero no llamar la atención. Después de eso, no dije nada más. Simplemente lo observé mientras seguía empacando en silencio. Benjamin estaba claramente furioso. Lo vi respirar profundamente 2 veces, luego se levantó lentamente y me miró a los ojos. ¿Realmente tienes que ser tan despiadada? Preguntó. Di un paso atrás. Había un aroma que persistía en él, uno que definitivamente no me pertenecía, el perfume de una mujer, dulce, penetrante y totalmente desagradable. Incluso su aroma ahora me enfermaba. Por favor, dije secamente, no te hagas ilusiones. No soy yo la despiadada aquí, tú lo eres, él no respondió. Si no vas a terminar de empacar, puedes llevarte a tu pequeña aventura y salir, dije con calma. Casi admiraba mi propia paciencia, incluso en un momento como este, todavía lograba mantener la calma. Benjamin respiró profundamente otra vez. Noté que sus puños se apretaban a los lados. Si siquiera piensas en golpearme, advertí, con la voz baja pero firme, no solo te echaré sin nada, sino que también me aseguraré de que te den una factura médica considerable. Viéndolo ahora, con esa expresión de enojo e impotencia, casi quería aplaudir. Lástima que no tenía vergüenza, mientras que yo todavía tenía la suficiente dignidad para comportarme con gracia. Si has terminado de empacar, vete ahora. Estoy cansada, estaba cansada, no solo de decirle que se fuera, sino de todo, física y emocionalmente agotada. La habitación volvió a quedar en silencio. Ni siquiera podía mover un dedo. Claramente había ganado esta batalla, no había duda de ello. Pero a pesar de la victoria, algo dentro de mí todavía se sentía vacío. No debería importar, y sabía que no era tonta, un hombre así no valía mi pena. Aún así, no podía evitar que la tristeza se colara. Supongo que así son los humanos. Incluso si crías a un perro, te encariñas con el tiempo. Aunque, comparar a Benjamin con un perro era un insulto a los perros de todas partes, al final, no pude quedarme en casa. La casa se sentía contaminada, llena de recordatorios invisibles y nauseabundos de él. Llamé a mi mejor amiga y le pedí que me dejara quedarme en su casa por un tiempo. Volveré una vez que la casa haya sido limpiada correctamente, dije, abriendo una lata de cerveza y tomándomela de un solo trago. Beber nunca ayuda, solo te hace más triste, murmuró y me dio una palmada en la mano cuando alcancé otra lata.
No estoy bebiendo para olvidar, insistí. Solo estoy tratando de desahogarme. Pero habíamos sido amigas desde la infancia, ella me conocía demasiado bien. Probablemente podía adivinar lo que estaba pensando por la forma en que exhalé. Ni siquiera intentes obtener mi simpatía, le advertí. Ella puso los ojos en blanco como si estuviera siendo dramática. Es tarde, no he estado durmiendo bien, y no quiero volver a verme esas ojeras de mapache mañana. Hay 4 cervezas más en la nevera, haz seguimiento. No me hagas salir y arrastrarte a la cama. La miré con una expresión lastimosa. ¿Era realmente mi mejor amiga? Pero ella no mostró signos de ablandarse. Simplemente se revolvió el pelo, se dio la vuelta y se dirigió a su dormitorio sin decir una palabra más. Una vez más, mi estado de ánimo se hundió, pero esta vez fue diferente, la pesadez en mi pecho se había aliviado un poco. A la mañana siguiente, llegué a la oficina con ojeras que podían rivalizar con las de un panda. Mi jefe, Justin Harris, me vio y se quedó completamente atónito. ¿Alguien te golpeó?, preguntó, con los ojos muy abiertos. Lo fulminé con la mirada y levanté el puño, advirtiéndole silenciosamente que dejara de hablar. Mi supervisor, Justin, es alto, con piernas largas y un par de ojos encantadores y traviesos que siempre parecen brillar. En nuestra empresa, es ampliamente conocido como el soltero más codiciado. Procede de una excelente familia, ambos padres son profesores respetados en finanzas con décadas de experiencia. Él mismo tiene una maestría en finanzas y actualmente se desempeña como director financiero de nuestra empresa. Ahora podrías preguntar, si es un hombre tan perfecto, ¿por qué no me siento ni un poco emocionada o soñadora cuando hablo de él? Bueno, te diré por qué, es porque conozco a este tipo desde que éramos niños. Crecimos juntos, se podría decir que éramos compañeros de infancia. Pero desafortunadamente, no crecimos en una de esas dulces y románticas historias de amor de las que siempre habla la gente. No nosotros. Cada vez que nos encontramos, se siente como un trueno que choca contra el fuego, discutimos constantemente y nunca parece que nos llevemos bien. Honestamente, si no fuera un poco más madura ahora, lo habría perseguido por la calle y lo habría abofeteado 3 veces solo por ese comentario que hizo hace unos minutos. Ocúpate de tus asuntos, le espeté. No estaba de humor para hablar. A decir verdad, no había dormido en absoluto la noche anterior, pero no porque estuviera desconsolada. Había estado pensando en qué hacer con mi apartamento. Todavía me quedaban más de 8 meses de contrato de arrendamiento y no tenía intención de dejar que ese canalla de Benjamin se beneficiara de ello. Pero quedarme allí me hacía sentir la piel de gallina, así que pasé toda la noche dividida entre intentar subarrendarlo o redecorarlo para que volviera a sentirse mío. ¿Qué pasó?, preguntó Justin con una sonrisa. Vamos, cuéntame, podría usar una risa. Ahí estaba de nuevo, este llamado profesional de élite, pero cada vez que está conmigo, es como si se olvidara de traer su cerebro. Esa frase sola me dio ganas de arrojarle algo. Aunque nuestro departamento puede estar ocupado, suele ser bastante relajado a principios de mes. Normalmente, me apresuro a salir de la oficina tan pronto como el reloj marca las 5. Benjamin era alguien a quien le encantaba divertirse. Durante los años que estuvimos juntos, siempre encontraba cosas nuevas para que hiciéramos, y yo a menudo lo acompañaba. Era alegre, a veces tonto, pero sobre todo divertido. Pero ahora me di cuenta de que no tenía ni idea de qué hacer después del trabajo. Todo lo que Benjamin solía arrastrarme estaba destinado a parejas o grupos, nada le convenía a una fiesta de una sola persona. Dejé escapar un suspiro suave. Justin se dio cuenta. ¿Por qué tan callada hoy? ¿No te apresuras a casa como de costumbre? Su gran mano se estiró y me acarició la cabeza suavemente, y escuché esa voz familiar de nuevo. Honestamente, Justin es bastante impresionante a su manera. Todavía tengo trabajo que hacer, murmuré, sin ganas de discutir. Me quedé encorvada sobre mi escritorio y sacudí la cabeza con desgana para quitarme su mano de encima. ¿Qué trabajo estás haciendo? Jugando de nuevo a juegos de combinar fichas, bromeó. Dados nuestros años de disputas, asumí que simplemente lo dejaría pasar, pero no lo hizo. En cambio, el audaz hombre agarró mi reloj inteligente y lo sacudió. La pantalla se oscureció. Me quedé congelada en el sitio, pero de nuevo había crecido peleando con Justin. Me permití exactamente 12 y 1 segundos de vergüenza, no más. Reboté rápidamente. Solo estaba cansada. ¿Qué? ¿No puedo tomar un pequeño descanso? Inflé mis mejillas en señal de protesta, mirándolo como una niña terca. Está bien, dijo simplemente. Eso me sorprendió. Por una vez, no devolvió una observación sarcástica. Tú realmente, Justin, pregunté, con recelo. ¿Algo andaba mal conmigo? ¿Por qué me sentía mal cuando no discutía? Justin levantó una ceja. ¿Qué crees? Olvídalo, necesito volver al trabajo. Puedes irte ahora, respondí. Tal vez todos esos años intercambiando golpes con él habían creado un tipo extraño de rutina. Curiosamente, esas pequeñas discusiones me ayudaron a desahogarme y después de unas pocas rondas de bromas, realmente me sentí mucho mejor. Luego, justo cuando estaba a punto de hacer una última observación sarcástica para despedirlo, mi estómago gruñó fuerte, de todos los momentos embarazosos. No te rías, ladré inmediatamente, erizándome como un gato con el pelaje revuelto. Miré a Justin con furia y agité las manos frente a mí como garras. Él sonrió, y ya podía decir que le había alegrado el día. Las comisuras de la boca de Justin se curvaron cada vez más, como si disfrutara más cuanto más enojada me ponía. Como mi mirada y mi silencio no tuvieron ningún efecto sobre él, decidí ignorarlo completamente.
Te invitaré a algo delicioso, dijo Justin, como si intentara tentar a un niño. Resoplé suavemente, como si fuera a perdonarlo tan fácilmente. Él continuó, tu lugar favorito, ese restaurante de barbacoa que tanto te gusta. Mi corazón vaciló, pero traté de no demostrarlo. No podía ceder tan rápido. No iré. Me voy, respondí fríamente. Honestamente, ¿cómo podía alguien invitar a un amigo a comer con tan poca sinceridad? ¿Podría al menos preguntar 2 veces? Justin, eres tan molesto, murmuré entre dientes. Pero en el fondo, sabía que estaba siendo débil porque todavía no podía resistir la tentación de la carne a la parrilla. Terminé siguiéndolo, deslizándome en el asiento del pasajero de su coche sin decir una palabra. Una vez que estuvimos en la carretera, Justin me miró y preguntó, ¿qué pasó? Claramente, mi estado de ánimo de hoy estaba escrito en mi cara. Nada, respondí, mirando por la ventana. Él no se lo creyó. Si algo te preocupa, dímelo. Por un breve momento, me sentí conmovida, pero lo siguiente que dijo casi me hizo querer saltar del coche en movimiento. Quiero decir, si es tan malo, ni siquiera te molestaré esta noche, en serio, dijo Justin. Justin, le espeté. ¿Puedes dejar de ser tan idiota durante 5 minutos? Se rió y dijo, Ashley, desde que éramos niños, ¿has podido esconderme algo alguna vez? Lo pensé cuidadosamente. Entonces, una sonrisa traviesa se dibujó en mi cara. En realidad, sí. ¿Recuerdas la vez que tu examen fue destrozado? Fui yo. Le dije a mi Golden Retriever que lo hiciera. Ese secreto había permanecido enterrado durante años. Cada vez que perdía una discusión con Justin, secretamente me regodeaba en esa pequeña victoria. Esa prueba le había valido una reprimenda de un profesor y una seria regañina de su padre. Pero Justin se encogió de hombros. Lo supe en el momento en que tú y ese perro tuyo empezaron a susurrar en la esquina. Lo miré fijamente. Por alguna razón, su expresión no parecía arrogante, había algo más suave en sus ojos. ¿Podría ser cariño? No, debí imaginármelo. Después de todo, este era Justin. Era educado y cortés con todos menos conmigo. Cuando se trataba de mí, nunca se molestaba en ocultar su mala actitud. En el restaurante de barbacoa, canalicé toda mi frustración en la comida. Bocado tras bocado, comí como si tuviera algo que demostrar. Cuando salimos, me estaba sujetando el vientre, sintiéndome finalmente un poco más ligera de espíritu. Justin se ofreció a llevarme a casa. Negué con la cabeza. ¿Puedes dejarme en un hotel?, pareció sorprendido. ¿Por qué no ir a casa? Hice una pausa. No había una buena excusa. Porque ese lugar me enferma, dije finalmente. Había esperado que se riera de mí, pero necesitaba hablar con alguien, hablar de verdad, y extrañamente era más fácil con Justin que con cualquiera de mis amigas. Tal vez era porque me conocía desde siempre, había visto todas las versiones de mí, enojada, cansada, tonta, destrozada. Así que lo dejé salir. Le conté todo sobre la traición de Benjamin, cada detalle vergonzoso y enloquecedor, y en algún momento, puede que haya dejado escapar algunas palabras malsonantes. No maldigas, dijo Justin con firmeza, dándome un suave golpecito en la nuca. Oye, Justin, ¿qué te pasa? Inflé las mejillas y lo miré con furia. ¿Por qué me golpeaste? Él solo me miró y dijo en voz baja, Ashley, lo manejaste mejor de lo que esperaba. Parpadeé. No me lo esperaba, no de él. ¿Qué dijiste? Pregunté, pensando que debía haber oído mal. Dije, tu cerebro finalmente funcionó. Buen trabajo. Lo miré, completamente desconcertada. Definitivamente algo andaba mal con él esta noche. No te vas a burlar de mí, lamenté haber preguntado tan pronto como las palabras salieron de mi boca. ¿Quién en su sano juicio esperaba ser objeto de burlas? Justin se encogió de hombros. Tengo un apartamento vacío. Quédate allí un tiempo. Me quedé atónita. No esperaba que fuera tan considerado, aunque me sentía incómoda aceptando su oferta. Todavía preferiría quedarme en el apartamento vacío de un extraño que regresara a esa casa. Ese lugar ya no se sentía como un hogar. Claro, había echado a Benjamin y a esa mujer esa noche, pero eso no significaba que hubiera encontrado la paz, porque la verdad era que todavía no podía tragar la amargura. No estaba lista para dejarlo ir, todavía no. Estaba acostada en mi cama, con el teléfono pegado a la oreja, charlando con mi mejor amiga hasta altas horas de la noche. Entonces, ¿tienes un plan?, dijo su voz, perezosa y tranquila. Sí, respondí, mi voz aguda de ira. Benjamin está en medio de una importante evaluación de promoción. Alguien con una moral cuestionable no debería liderar a otros. Por supuesto, mi amiga me apoyó sin dudarlo. Pero como Benjamin y yo no trabajábamos en la misma empresa, hacer pública su ropa sucia llevaría más que un chasquido de dedos. Por eso, durante los últimos días, había estado visitando el café frente a la oficina de Benjamin todas las tardes. Mi amiga hizo que alguien investigara información sobre su principal competidor, y yo estaba esperando pacientemente una oportunidad para atacar. Pero habían pasado 3 días, y ni siquiera había visto un indicio de esa oportunidad, ni siquiera la cola de un conejo. A última hora de la tarde, arrastré mi cuerpo cansado de regreso a la oficina. En el momento en que me senté en mi escritorio, Justin se acercó y golpeó mi mesa. «Ven a mi oficina», dijo. Su rostro estaba inexpresivo, y su voz era fría como el hielo. Como había estado quedándome temporalmente en su casa, había bajado la guardia con él,
pero ahora, extrañamente, esa indiferencia gélida suya me ponía un poco nerviosa. Había algo en su rostro, parecía que estaba reprimiendo algo desagradable. Me retraje ligeramente y lo miré, pero no dijo nada más, simplemente se dio la vuelta y se alejó, dejando solo una espalda rígida a su paso. ¿Qué le pasa al señor Harris? Pregunté en voz baja a la colega que estaba sentada a mi lado, esperando obtener alguna información. Ni idea, dijo ella, encogiéndose de hombros. Estuvo en una reunión esta mañana, volvió así. Demasiado para información útil. Pero por lo que puedo decir, añadió, definitivamente está de mal humor. Buena suerte. Gracias, como si necesitara que me lo dijera. Cualquiera con ojos podía verlo. Llamé a la puerta de la oficina de Justin, y solo después de oír su voz familiar decir, adelante, me atreví a abrirla. Estaba sentado en su escritorio. Cuando me vio entrar, desvió la mirada de la pantalla de su ordenador hacia mí. No sé por qué, pero de repente sentí un escalofrío en la espalda. Señor Harris, dije con cuidado, deteniéndome en la puerta, insegura de si debía entrar. Su oficina se sentía como un monstruo con las fauces abiertas, y tuve la repentina necesidad de darme la vuelta y correr. ¿Dónde estabas hoy?, preguntó Justin, su voz tranquila pero llena de tensión. Disculpe, estuve momentáneamente confundida. No tenía idea de por qué me preguntaría eso. Estaba en la oficina, respondí, tratando de mantener mi voz uniforme. Quiero decir, durante tu hora del almuerzo, dijo. Has estado ausente durante cada hora del almuerzo de los últimos 3 días. ¿A dónde has ido? Ahora había un toque de ira en su tono. Yo titubeé, sorprendida por su intensidad. Pero al segundo siguiente recuperé el sentido. Mi hora del almuerzo era mi tiempo personal. Tenía todo el derecho de ir donde quisiera. Levanté la barbilla y dije, ese es mi tiempo privado. No creo que necesite informarte sobre mi paradero. El rostro de Justin se volvió aún más frío. Antes de que pudiera reaccionar, se levantó y caminó hacia mí. Ashley, acabo de decir que eras inteligente, dijo en voz baja. ¿Por qué estás haciendo algo tan tonto? ¿Qué hice exactamente? Has estado esperando afuera de la oficina de Benjamín, ¿verdad? ¿Qué intentas hacer? Confrontarlo. Tú fuiste quien dijo que no valía tu tiempo, y ahora mírate, parada en el frío esperando que regrese contigo. Sus palabras me golpearon como una bofetada. ¿De qué estaba hablando? ¿Por qué iba a perder mi tiempo persiguiendo a Benjamín? Espera, ¿cómo supo Justin que estaba allí? ¿Me siguió?, pregunté, entrecerrando los ojos, mi tono volviéndose agudo. Estuve allí hoy, respondió Justin secamente. Tuve una reunión en su empresa. Te vi. Ah, eso lo explica. Así que no fue acecho. Bien. ¿Eso es todo?, preguntó, claramente sorprendido por lo despreocupada que estaba. ¿Qué más habría? Fruncí el ceño. Todavía no has explicado qué estabas haciendo fuera de su oficina. Había una extraña persistencia en sus ojos, y miré hacia otro lado, incómoda. Pero como ya sabía sobre la traición de Benjamín, pensé que no tenía sentido ocultar el resto. Así que le conté todo, mi plan, el café, la espera, la razón del porqué. Justin escuchó en silencio, luego me miró con incredulidad. ¿Eso es todo?, preguntó, su expresión se suavizó ligeramente, aunque no tenía idea de por qué. ¿Qué más sería?, repliqué. ¿Crees que quiero volver con él? Por favor, no estoy en el negocio de recoger basura. Te ayudaré. ¿Qué? Parpadeé mirándolo. Te ayudaré, repitió. Porque crecimos juntos, eso significa algo. Lo miré con recelo. ¿Qué buscas realmente?, pregunté con cansancio. Conocía a este hombre toda mi vida, nunca había sido tan amable conmigo antes. Nadie más puede intimidarte, dijo en voz baja. Espera un minuto. ¿Por qué eso suena tanto como una confesión? Bufe. Nadie puede intimidarme, ni siquiera tú. Justin sonrió levemente. Está bien, no te intimidaré. Definitivamente algo no estaba bien con él hoy. Ya había expuesto mi plan. Después de vigilar el área durante 3 largos días sin señales de la persona que estaba esperando, las cosas finalmente cambiaron cuando Justin aceptó ayudar. Tan pronto como intervino, el objetivo apareció justo frente a mí. Le entregué toda la evidencia que había recopilado, fotos de Benjamín y Emily actuando demasiado cerca, claramente más que amigos, junto con el informe de embarazo de Emily. Incluso di pruebas de mi relación con Benjamín, evidencia sólida que mostraba que había sido fiel mientras él me engañaba. Luego me senté en silencio y esperé, observando con satisfacción cómo sus reputaciones se deshacían lentamente. Pero la traición no era lo único que necesitaba ser abordado, también tenía la intención de recuperar lo que había perdido. No tenía interés en ser tomada por tonta. Justin me ayudó a encontrar un abogado experimentado. Basándose en el hecho de que Benjamín me había engañado bajo el disfraz del matrimonio y había usado mi dinero para su estilo de vida personal, el abogado preparó una demanda formal de compensación. Después de que todo estuvo en su lugar, contraté a un contratista para cambiar las cerraduras del apartamento. Luego contacté al arrendador y firmé un acuerdo de transferencia de arrendamiento para poder subarrendar oficialmente el lugar. La arrendadora, una mujer mayor amable, me preguntó por qué me mudaba tan repentinamente y si tenía algo que ver con Benjamín. Sin dudarlo, me metí en el personaje, poniendo una expresión triste, con lágrimas en los ojos mientras describía cómo Benjamín y Emily me habían traicionado. Parecía genuinamente sorprendida y compasiva.
Me dio una palmada en la mano y dijo que advertiría a sus amigos que nunca más le alquilaran a un hombre así. No es que me importara más. En cuanto a todos los objetos de colección caros que una vez le regalé a Benjamín, esas figuritas de edición limitada, los cinturones de diseñador, los relojes de lujo, los enumeré todos en plataformas de venta de segunda mano. Solo después de que todo esto estuvo hecho, finalmente sentí una sensación de alivio, como si pudiera respirar de nuevo. Pasó una semana y para mi sorpresa, ni una sola vez me sentí nostálgica o desconsolada. Estaba demasiado ocupada disfrutando de mi nueva libertad. Y Justin, él había estado a mi lado todo el tiempo. Su apoyo silencioso me hizo verlo bajo una luz diferente. Cuando el abogado envió los documentos completos y la solicitud formal de compensación, revisé todo cuidadosamente y luego se lo reenvié directamente a Benjamín. Como esperaba, no podía quedarse quieto. Casi inmediatamente, sonó mi teléfono. Benjamín estaba llamando. Ashley, gritó en el momento en que descolgué. ¿Qué significa esto? Había esperado a medias que rogara o se disculpara, pero en cambio, estaba furioso, exigiendo respuestas como un hombre con una conciencia limpia. Fruncí el ceño. No tenía tiempo para entretener su berrinche, así que tranquilamente corté la llamada. Pero la carta del abogado debe haberlo desconcertado profundamente porque volvió a llamar, luego otra vez, y otra vez, más de 10 llamadas perdidas seguidas. Me recosté e imaginé la expresión de su rostro, rojo de ira, nervioso, probablemente caminando por la habitación, y no pude evitar sentirme divertida. Aún así, subestimé lo desvergonzado que podía ser Benjamín. Al día siguiente, realmente apareció en mi oficina. Cuando llegué al trabajo, vi una multitud reunida afuera del edificio. Cuando me acerqué, varios compañeros de trabajo me miraron con expresiones extrañas e inciertas. Me abrí paso entre la multitud, curiosa, y allí estaba ella, Emily. Alguien incluso le había dado amablemente una silla. Se sentó en el medio, con los ojos rojos e hinchados por el llanto. Tan pronto como me vio, se levantó y se acercó tímidamente, tratando de alcanzar mi brazo. Instintivamente me hice a un lado y la miré con el ceño fruncido. ¿Qué haces aquí? Emily sollozó, su voz suave y lastimosa. Ashley, ¿cómo puedes ser tan cruel? Tú y Benjamín estaban enamorados, aunque han roto. ¿Cómo puedes pedirle que te devuelva el dinero que gastaste mientras salían? Ahora entendía por qué estaba allí. Como se esperaba, estaban tratando de tergiversar la historia y hacerse las víctimas. Me di la vuelta para irme, pero ella continuó como si mi silencio significara culpa. Tú no fuiste la única que gastó dinero cuando ustedes dos estaban juntos. Salir es algo mutuo. Ahora que ha terminado, podrías haber optado por separarse como amigos. Pedirle que te pague es justo. ¿No deberías devolver también los regalos que te hizo? La multitud comenzó a murmurar, algunos claramente se pusieron de su parte. No conocían la verdad, solo vieron a una mujer llorando y una confrontación silenciosa. Entrecerré los ojos. Benjamín te envió aquí. Ella negó con la cabeza con una tristeza estudiada. Él no quería molestarte él mismo. Él es un buen hombre, Ashley. Estaba muy herido por tus acciones. Nunca pensó que serías tan fría después de todo lo que compartieron. Emily era realmente hábil para hacérsela inocente. Sus palabras tergiversaron los hechos lo suficiente como para ganar la simpatía de aquellos que no conocían la verdad. La miré fijamente durante mucho tiempo. Si no te envió, entonces deja que él venga a hablar conmigo mismo. Mi voz se volvió más fría. Cualquier problema que exista entre Benjamín y yo es entre nosotros dos. Tú eres la otra mujer, no tienes derecho a venir aquí y hablarme. Cuando todos comenzaron a ponerse en mi contra, no iba a quedarme allí y tragarme el insulto. Si vas a ser desvergonzada, entonces deja que el público sea el juez. La expresión de Emily cambió al instante. Miró a su alrededor con pánico, esperando claramente alguna simpatía de los espectadores, pero la gente no es tonta. Todos habían oído mi explicación de quién era realmente Emily, y ahora casi nadie estaba de su parte. En ese momento, oí la voz de un hombre llamando mi nombre desde la parte trasera de la multitud. Ashley, me di la vuelta y vi a Benjamín acercándose a mí, con el rostro lleno de ira. Solo había pasado poco tiempo desde la última vez que nos vimos, pero de alguna manera ya se sentía como un extraño. Me encontré preguntándome cómo alguna vez pude haber pensado que este hombre era guapo. Ahora, incluso una hebra del cabello de Justin parecía más atractiva que todo lo relacionado con Benjamín junto. No tenía idea de por qué Justin se me cruzó por la mente en un momento como este. Benjamín me miró con una cara llena de dolor y decepción exagerados. ¿Cómo te has vuelto así?, preguntó. Casi me río. ¿Estaba tratando de hacerse el desconsolado ahora? Acordamos separarnos pacíficamente, dijo. ¿Por qué haces todo esto? ¿Qué ganas con alargar esto? Las palabras me dieron náuseas. La desvergüenza de Benjamín podía hacerle competencia a una pared de ladrillos. Lo miré fríamente y dije, Benjamín, deberías mirarte al espejo. No se inmutó. Ashley, continuó con un tono de autocomplacencia, sé que lleva tiempo superar una relación, pero lo hecho está. Emily está embarazada ahora, no hay vuelta atrás para nosotros. Eres una mujer joven, deberías tener respeto propio. ¿Perseguirnos así? ¿Qué crees que lograrás? En pocas palabras, Benjamín logró pintarme como la exnovia amargada, desesperada y dispuesta a no dejarlo ir. Me quedé allí, mirando a la pareja, con la furia ardiendo en mi pecho. Entonces, otra voz irrumpió en la multitud. ¿Qué está pasando aquí?
Era Justin. Instintivamente, dio un paso atrás. No estaba preparada para que me viera así, nerviosa, desordenada, abrumada. Me sentía demasiado vulnerable. Señor Harris, murmuró alguien en la multitud. Siendo el director financiero de la empresa, Justin era un rostro familiar para muchos. ¿Qué haces aquí?, le preguntó a Benjamín. Su tono era tranquilo, pero agudo. Justin y yo vivíamos en el mismo vecindario, respondió Benjamín, aunque parecía notablemente incómodo. Él había visto a Benjamín antes cuando lo traje a casa. Vine a hablar con Ashley. ¿Para hablar de qué?, preguntó Justin, su voz clara y firme, lo suficientemente alta como para que toda la multitud la escuchara. ¿Para explicar cómo vas a pagar los beneficios que obtuviste de ella con falsos pretextos o para confesar que la engañaste mientras aún salían y luego tuviste el descaro de mudarte con la otra mujer, embarazada y todo? El rostro de Benjamín se puso rojo, luego pálido, luego rojo de nuevo. Claramente no esperaba que la situación se volviera contra él tan rápido. Llama a seguridad, dijo Justin en voz baja. Casi inmediatamente, 2 guardias de seguridad se acercaron. Benjamín, por más reacio que estuviera, no tuvo más remedio que ser escoltado como un niño regañado, incapaz de resistirse. Me volví hacia Justin con una mirada agradecida. Por primera vez, sentí algo cercano a la confianza en él. Todavía en shock, Justin preguntó suavemente, revolviéndome el pelo. Bajé la mirada, sintiéndome avergonzada. Había un extraño aleteo en mi pecho que no podía explicar. Gracias, dije suavemente. Se sentía incómodo, las palabras eran extrañas en mi lengua. Estábamos acostumbrados a discutir, no a ser sentimentales. El momento fue lo suficientemente extraño como para que no esperara una respuesta, me escabullí rápidamente. Pensé que Benjamín finalmente se retiraría, pero estaba equivocada. Esa noche, cuando Justin me llevaba a casa, notamos el coche de Benjamín siguiéndonos. Estaba atónita, mi corazón latía con fuerza mientras me volvía hacia Justin sin decir mucho. Justin sacó su teléfono con calma y marcó a la policía. En la entrada de nuestro vecindario, Benjamín fue detenido por los agentes. Ashley, gritó mientras se lo llevaban. Diles que no soy un acosador. Uno de los agentes se volvió hacia mí. Es un estafador, dije sinceramente. Simuló querer casarse para estafarme. Cuando le pedí que me devolviera el dinero, se molestó y comenzó a seguirme. No sé si es peligroso, así que lo denuncié para protegerme. El agente me asintió con firmeza y sentí, por primera vez en mucho tiempo, seguridad. Canalla, gruñó el agente mientras arrastraba a Benjamín sin un ápice de cortesía. Después de algunos encuentros así, Benjamín finalmente pareció darse cuenta de que mientras Justin estuviera cerca, no tenía ninguna posibilidad de intimidarme. Por fin, se calló. Un día, mi abogada llamó para decir que Benjamín quería reunirse y hablar en persona. Acepté. Incluso si fue una ruptura, todavía merecía alejarme con dignidad. Lo que no esperaba era que Benjamín, en el momento en que me vio, se lanzara a una historia de llanto. Afirmó que Amode lo había engañado, que la niña que llevaba no era ni siquiera suya. Pero, ¿qué tenía que ver todo eso conmigo? Ashley, dijo con una mirada suplicante en su rostro, empecemos de nuevo. Estaba equivocado antes. Juro que nunca más cometeré el mismo error. La forma desvergonzada en que me rogó que lo aceptara de nuevo me puso la piel de gallina. Casi podía sentir que se me erizaba la piel una por una. Arquearon una ceja y lo miré directamente a los ojos. Gracioso, ¿no? Hace unos días estabas gritando afuera de mi oficina diciendo que debíamos separarnos pacíficamente y que ninguna cantidad de aferramiento cambiaría la realidad. No estaba pensando con claridad entonces, dijo Benjamín, su tono desesperado. Ashley, por favor, perdóname. Piensa en lo que tuvimos. Lo miré fríamente. Benjamín, si tiraras tus propias pertenencias a una sierra, simplemente las sacarías y las usarías como si nada hubiera pasado. Se puso rígido. Entendió lo que quería decir. Lo estaba llamando eso, algo que había caído en la sociedad. Aún así, quería asegurarme de que entendiera lo firme que era mi postura. Cada vez que lo vea, recordaré dónde había estado, agregué, y el hedor nunca se irá. Preferiría tirarlo. El rostro de Benjamín tomó un tono gris oscuro. Así que será mejor que sigas lo que está escrito en la carta del abogado y me pagues lo que me debes, de lo contrario resolveremos esto en los tribunales. Habiendo dicho todo lo que necesitaba, me levanté y me fui, sin darle la oportunidad de decir otra palabra. El apartamento que Benjamín y yo compartimos alguna vez ya había sido subarrendado. Había cuidado de todas mis cosas, todo estaba empacado, ordenado y listo. Esa tarde, salí a cenar con Justin para celebrar el comienzo de mi nueva vida. Durante las últimas semanas, Justin me había ayudado mucho. Nuestra relación había cambiado, ya no éramos los rivales infantiles que constantemente discutían como solíamos ser. En estos días, realmente podíamos sentarnos y hablar como adultos. ¿Sabes qué?, dije mientras le daba una palmada en el hombro a Justin. El vino me hacía sentir valiente. Has sido lo suficientemente leal. He decidido que todos los rencores entre nosotros se borran oficialmente. Justin me miró y preguntó, ¿rencores? ¿De qué rencores estás hablando? Resoplé. Justin, tenemos una lista completa de rencores infantiles. Hice una pausa, luego comencé a contar con los dedos. Solías tirar de mis trenzas y siempre tiraba de las correas de mi mochila. Ah, y le contaste a la maestra sobre mí solo porque estaba jugando con otros niños. Eras una pequeña amenaza, siempre peleando conmigo.
Y cuando tuve un enamoramiento en la escuela secundaria, fuiste y se lo contaste a mi madre. Me regañaron mucho por eso. Justin se sentó allí escuchando en silencio, con una pequeña sonrisa. ¿Eso es todo?, preguntó. Hay más, dije y continué mi lista. Entonces Justin habló. Ashley, dijo suavemente, tiré de tus trenzas porque seguías charlando con ese niño gordito. Tiré de tu mochila porque caminabas demasiado despacio y tenía que te perdieras. Y le conté a la maestra sobre los otros niños porque... Su voz se apagó y cuando miré hacia arriba, sus ojos ya estaban en los míos. Algo cambió en ese momento, podía sentirlo, algo no dicho colgando en el aire entre nosotros. Los ojos de Justin eran hermosos. Lo miré fijamente, tratando de entender por qué se veían diferentes esta noche. Entonces me di cuenta, era porque podía verme a mí misma en ellos. La idea me hizo reír suavemente. Luego volvió la voz de Justin, suave como el viento primaveral, pero con un peso que se asentó profundamente en mi pecho. Le conté a la maestra porque quería que jugaras conmigo. Y en la escuela secundaria, cuando empezaste a salir, le conté a tu madre porque estaba celoso. Probablemente nunca supiste lo que le dije después. Mi corazón comenzó a acelerarse. Ashley, dijo, le dije a tu madre que te vigilara porque un día, cuando creciera, quería casarme contigo. El mundo se quedó en silencio por un momento. Sentí que ni siquiera estaba en este mundo. El hombre frente a mí no se sentía como Justin, se sentía como un sueño. Solo lo miré. Hombre frente a mí no se sentía como Justin, se sentía como un sueño. Solo lo miré, atónita. Me alegro de que hayas roto con Benjamin, dijo. Durante mucho tiempo, pensé que tendría que quedarme quieto y verte desperdiciar tu vida con alguien que no tenía nada que ofrecer. Me alegro de que finalmente hayas despertado. Entonces sentí una mano cálida envolver la mía. Justin, murmuré, mi mente era un lío enredado y no podía pensar en una sola cosa que decir. Ashley, realmente eres una tonta, dijo con una sonrisa. Ni siquiera podías decir que siempre me has gustado. Me quedé allí congelada, insegura de qué hacer después. Justin acababa de confesármelo el mismo día en que finalmente había cerrado el capítulo de Benjamin para siempre. 3 días después, mi mente seguía dando vueltas, pero cada vez que miraba el rostro familiar de Justin, no podía dejar de sonreír. Resulta que había tirado una manzana podrida solo para recoger la fruta más dulce que la vida tenía para ofrecer.